Ya, muy bien. Vamos a empezar con este tema que son los lisosomas. ¿Listo? Vamos a ver. Los objetivos de este tema principalmente es comprender el pH interno de los lisosomas. El segundo objetivo es identificar en microscopía electrónica a los lisosomas, así como también sus vesículas. El tercer objetivo es comprender la fusión del endosoma primario y el lisosoma, así como también comprender la función lisosomal en células vegetales y comprender la ruta de fusión a los lisosomas. Y también el otro objetivo es entender el papel de la manosa 6-fosfato, así como también debemos analizar a las caviolas, son caviolas, no caviolinas, y comprender el papel de las LDL, así como comprender las 3 vías de clasificación de las proteínas en la red Trans-Golgi, así como también comprender el papel de los BSNAR y los TSNAR, ¿sí? En primer lugar, nosotros vamos a partir con lo que vienen a ser el estudio de los lisosomas, ¿no? Aquí tenemos a los lisosomas, sí que al final tienen que fusionarse a los, o los endosomas se fusionan a los lisosomas, básicamente. Entonces, viendo básicamente la parte de los lisosomas, este es un lisosoma, ¿sí? Tal como lo estamos viendo, ya que está dentro de una célula. El pH del citosol es equivalente a 7.2, ¿sí? ¿Ya? Bueno, esta es la longitud del lisosoma, que está entre 0,2 y 0,5 micrómetros. Sin embargo, el pH del lisosoma se encuentra a un pH muy bajo, que es igual a 5. Y aquí se encuentran la mayor parte de las enzimas catalíticas que van a degradar los nucleótidos, las proteínas, los glúcidos, los lípidos, etcétera, ¿no? Se llaman las hidrolasas ácidas. ¿Por qué principalmente el pH, ¿no?, interno de los lisosomas es bajo? ¿Por qué? Porque esta tiene una bomba de protones de tipo ATP, ¿sí? ATPasa, básicamente. Entonces, van ingresando los protones y esto hace que tenga un pH bajo y a la vez puedan existir aquí las hidrolasas ácidas, ¿sí?, correspondientes. ¿Queda claro, verdad, estimados? ¿Aló? Sí, maestro. Sí, profesor. Ya, ¿me escuchan? Bien, perfecto. Luego aquí hacemos una visualización histoquímica de los lisosomas. Aquí están los lisosomas, estimados. Estos son los lisosomas, ya tal como lo estamos viendo. Y posiblemente estas sean las vesículas, ¿sí? Para poder observar a estos lisosomas, ya en microscopía electrónica, se hizo la precipitación con fosfato de plomo, ¿sí? Y aquí tenemos las vesículas que probablemente estén transportando, ya en este caso, las hidrolasas ácidas, ¿sí? Ahora, principalmente, nosotros tenemos un endosoma tardío. Este vendría a ser el endosoma tardío. Y precisamente dentro de este endosoma tardío tenemos principalmente las hidrolasas ácidas, ¿sí? ¿Ya? Estas hidrolasas junto con las vesículas intraluminales, básicamente. Y esta se fusiona a un lisosoma. Siempre va a pasar eso, ¿ya? Y se va a formar al final un endolisosoma. ¿Para qué? Para poder digerir todo el contenido, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? De esos endolisosomas. Estos se caracterizan por ser hidrolíticamente activos y tener un compartimiento a bajo pH. Algo similar encontramos en plantas, ¿no? En vez de lisosomas tenemos a las vacuolas, que pueden tener sustancias de desechos usados también como nutrientes, ¿sí? Estas son las vacuolas, ya. Lo que está en color verde son las vacuolas y aquí tenemos la pared celular. Entonces, ahí vemos en micrografía electrónica las vacuolas y también tenemos a la pared celular. Y este es el citosol, sí, donde se encuentra también a los cloroplastos, básicamente. Por lo tanto, una vacuola puede ser pequeño, sin embargo, cuando hay debilitamiento a nivel de la pared celular en vegetales, estas vacuolas cuando aumentan de volumen, también aumenta el volumen de la célula, tal como lo estamos viendo, ¿sí? Perfecto. Ahora, sea cual fuese, mire, este es el lisosoma. Aquí el lisosoma tiene un pH muy bajo. ¿Cuál es el pH del lisosoma? A ver, dígame, ¿cuál es el pH del lisosoma? 5, profesor. 5, ¿no? Un pH bajo, que es 5. Entonces, nosotros tenemos 4 rutas. Uno que es por endocitosis. Por endocitosis se forma este endosoma temprano,
¿sí? Hasta formar un endosoma tardío, o puede ser una macropinocitosis, ingreso de líquidos básicamente hacia la célula, ¿sí? O también cuando se tiene que, en este caso, degradar algunos organelos que ya no sirven, ¿sí? Que así como, por ejemplo, en este caso tenemos la mitocondria, un proceso de autofagia, ¿sí? Entonces aquí forma un autofagosoma, ¿sí? O también cuando fagocita una bacteria, ¿sí? Va a formar otro fagosoma. Este es un fagosoma, un autofagosoma, ¿sí? Entonces, aquí tenemos como 4 rutas, ¿sí? Sea cual fuese la ruta, ya sea por un autofagosoma, o un fagosoma, o un endosoma tardío, estas al final se terminan fusionando los lisosomas para digerir los productos correspondientes gracias a estas hidrolasas ácidas, ¿no? Que se encuentran dentro de los lisosomas, que se encuentran a un pH bajo, equivalente a 5, ¿sí? Eso. ¿Cómo se forman estos autofagosomas? De la siguiente manera. Empieza como una, ¿no? Nucleación y extensión, ¿no? Como un tabique más o menos, y varias vesículas van formando la membrana alrededor de estos organelos que ya no tienen alguna función, que van a ser desechados y finalmente forman este autofagosoma. Y este autofagosoma tiene que fusionarse a los lisosomas que tienen las hidrolasas ácidas a un pH bajo para, ¿no?, digerir los productos correspondientes, ¿sí? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la micrografía electrónica de un autofagosoma, ¿sí? Este autofagosoma vemos que contiene tanto mitocondrias como peroxisomas. Ahí tenemos mitocondrias y peroxisomas, básicamente. Ese es el modelo de la autofagia. Y luego tenemos aquí la manosa 6-fosfato, ¿no?, que se encuentra acoplada a la hidrolasa lisosomal a través del oligosacárido, ¿sí? Esta es la manosa 6-fosfato, que son marcadores básicamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, son marcadores para la formación de las vesículas correspondientes. Por lo tanto, aquí tenemos, esto me imagino que la parte del cis Golgi lo hicieron con la profesora, ¿verdad? ¿Sí? ¿Aló? Sí. Sí, claro. Entonces, la profesora ya hizo la parte del cis, ¿no? Retículo al endoplasmático rugoso hacia el cis, ¿no? Yo voy a hacer el trans, ¿no? Trans-Golgi hasta la membrana celular. Esta es mi parte, la parte que a mí me corresponde, donde justamente aquí se encuentran los lisosomas correspondientes, ¿no? Entonces, esto parte de la siguiente manera. Aquí tenemos la manosa, ¿sí? Que está, ¿no?, que viene del retículo endoplasmático, ¿sí? ¿Ya? Y ahí tenemos el precursor de la hidrolasa lisosomal, que va desde el cis hacia estos sáculos del aparato del Golgi hasta el trans, básicamente. Y aquí, en el trans, le están esperando precisamente los receptores de la manosa 6-fosfato, ¿sí? Y justo aquí se forman las clatrinas para formar la vesícula correspondiente, ¿no? Entonces, como una señalización, de ahí sale, ¿no?, la hidrolasa del retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Y no pasa por todos estos sáculos del aparato de Golgi y va a formar una vesícula. Esta vesícula se desprende junto con las clatrinas, ¿sí? Y al final, básicamente forma el endosoma, ¿sí? Ahí tenemos, ¿no?, transporta, o mejor dicho, forma una vesícula que lo va a transportar al endosoma, pero sin la presencia de las clatrinas. Las clatrinas solo favorecen la formación de la vesícula en un inicio, ¿sí? Entonces, de esa manera lo transporta esta hidrolasa ácida, ¿hacia dónde? Hacia estos endosomas. Este endosoma sería temprano. Y estos endosomas tienen esta bomba de protones, la TPasa, ¿no?, que mantiene el pH bajo, ¿no? Entonces aquí se remueve el fosfato, ¿no? Pero ahí ya queda en este caso con sus receptores. Pero estos receptores, para poder reciclar, nuevamente regresan, ¿no?, hacia el trans-Golgi. Entonces en el trans-Golgi ahí tienen los receptores de la manosa 6-fosfato, ¿sí? ¿Queda claro, verdad? ¿Aló? Sí. Perfecto. No, hasta ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, conclusión. Aquí tenemos el endosoma temprano, ¿sí? Se van a formar luego los cuerpos multivesiculares y luego tenemos el endosoma tardío, que este se une a un lisosoma para formar un endolisosoma, básicamente. Aquí tenemos el proceso de formación de la vesícula con la clatrina. Aquí vemos en micrografía electrónica. En esta parte externa se encuentran las clatrinas, ¿no? Hay como un proceso de, ¿no?, invaginación, pero fuera en el trans, ¿no?, para formar la vesícula correspondiente. Aquí ya está formando la vesícula, un pequeño tabique, y finalmente formó la vesícula con su clatrina, ¿sí? Ya, pero estas clatrinas se desprenden, ¿no?, y van hacia el endosoma, básicamente, ¿no?
También tenemos unas caviolas, ¿no? En la membrana plasmática de los fibroblastos, que son como vesículas pinocíticas, básicamente, que se encuentran a nivel de la membrana. Estas son las caviolas, ¿sí? Que no necesariamente pueden estar formadas por clatrinas, ¿sí? Luego tenemos aquí representación esquemática de alguna macropinocitosis, también que pueden depender de una activación de una señal, ¿no? Este es el receptor de la señal, y hay un rearreglo de la actina para que se forme como una especie de, ¿no?, de tabique para formar una vesícula, un macropinosoma, ¿sí? Agua con partículas, algunas moléculas, básicamente. Luego tenemos aquí una partícula muy importante, que es la lipoproteína de baja densidad. Cuando la célula quiere sintetizar más cantidad de membrana plasmática, tiene que obtener el colesterol. El colesterol, ¿qué hace el colesterol en la membrana plasmática? Le da fluidez. Le da fluidez a la membrana, ¿no? Entonces, precisamente en estas lipoproteínas de baja densidad, miren, aquí tenemos todo lo que está en rojo, es el colesterol, ¿sí? Y aquí están los, ¿no?, fosfolípidos, y este sería la apolipoproteína B, ¿sí? Ahí está, todo esto lo que está en verde es la apolipoproteína B, básicamente, ¿no? ¿Listo? Ya lo conocemos, ¿no? Y ahí están las moléculas, los ésteres de colesterol y el colesterol, básicamente. Entonces, vamos a ver cómo funciona esto. Precisamente aquí tenemos, ¿no?, en la parte del trans, ¿no?, ya, TGN, básicamente transgolgi, tenemos aquí las lipoproteínas de baja densidad, ¿sí? Ahí están las lipoproteínas de baja densidad, que va a ser acoplado a los receptores, ¿sí? Y van a formar las vesículas, ¿sí? Ahí tenemos las vesículas. Bueno, ¿no?, estas vesículas, ¿no?, que tienen básicamente a esta lipoproteína de baja densidad con su receptor, y se fusiona con un endosoma temprano. Y estos receptores van a ser reciclados y van a retornar a la membrana para seguir captando más lipoproteínas de baja densidad. Y aquí tenemos básicamente la lipoproteína de baja densidad que va hacia un endosoma tardío, esto básicamente se fusiona al lisosoma para poder degradar estos, ¿no?, lipoproteínas de baja, ¿no?, de baja densidad, y obtener estos colesteroles libres para la formación ¿de qué? De la membrana plasmática de la célula, ¿sí? ¿Está claro? Perfecto. Entonces aquí tenemos la micrografía electrónica de un endosoma temprano, ¿sí? Que es un endosoma temprano que está formándose y que tiene una serie de prolongaciones hacia el exterior, ¿sí? ¿Queda claro, verdad? Muy bien. Y luego tenemos, o sea, cuando pasa por un endosoma temprano, acá pasa por un endosoma tardío, ¿sí? Estas tienen una serie de, ¿no?, multivesículas aquí, ¿no? Vesículas intraluminales, intraluminales, ¿sí? Como espacios que hay en el interior, y todo esto forma el cuerpo vesicular, tal como lo vemos aquí, ¿sí? Eso básicamente. Por lo tanto, aquí tenemos. Por ejemplo, cuando ya se quieren desechar algunas proteínas, sin alguna, ¿no?, algunas proteínas que ya, ¿no?, pueden tener algún defecto, qué sé yo, se utiliza aquí un receptor, que es la tachybuquitina, ¿sí? Este es el receptor de la tachybuquitina, ¿no?, que básicamente tiene la proteína, ¿sí? ¿Ya? Y va a formar como una invaginación hacia el interior, ¿sí? Como que está secuestrando, y se libera nuevamente esta ubiquitina para volver nuevamente al transgolgi, y esto va pasando hacia el interior y van formando un cuerpo multivesicular, donde tenemos a las proteínas, ¿sí? Ya esta es la vesícula intraluminal, y este cuerpo multivesicular se va a fusionar a los lisosomas, que tienen las hidrolasas lisosomales para degradar estas proteínas, ¿sí? ¿Queda claro, verdad? ¿Está claro, verdad, estimados? ¿Aló? Sí, profe. Perfecto. Pero para formar estas vesículas intraluminales se requieren de estas SCRAT, se llama, ¿sí? Estas SCRAT, miren, acá está la ubiquitina. Esta es la ubiquitina que está a su receptor cargo, ¿sí?, así se le llama, ¿sí? Este es el citosol lumen del endosoma, ¿no?, para formar estos cuerpos, ¿no?, este cuerpo multivesicular. Entonces, ¿qué va a hacer? Estas SCRAT van, ¿no?, pasando por distintos tipos de SCRAT, y esta SCRAT 3 es la que permite la invaginación, ¿sí?, para formar estas vesículas intraluminares, dependientes del SCRAT 3 principalmente, ¿sí?
Entonces aquí tenemos la formación de la vesícula intraluminal, que depende de las SCRAT, ¿no? Principalmente SCRAT3, tal como lo hemos dicho anteriormente, así como que también participa en la formación de las partículas virales. Luego tenemos esto, ¿ya? Cuando digamos, tenemos un receptor, ¿ya? Este es un receptor y tenemos un anticuerpo, puede captar también anticuerpos, ¿ya? Este es el receptor del anticuerpo FC, por decir, ¿ya? Puede pasar por una vesícula, ¿sí? Que tiene el anticuerpo y puede entrar a este endosoma temprano y ser degradado, ¿sí? Aquí básicamente por los lisosomas, formando un endolisosoma. O puede ser, ¿no? Eliminado hacia el exterior, o también puedes pasar, miren, este es el lumen intestinal, este es el fluido extracelular. Puede pasar a una vesícula de transporte para pasar a un endosoma de reciclaje. Nuevamente, esto por transitosis pasa por la vesícula de transporte y finalmente este anticuerpo puede pasar del lumen intestinal al fluido extracelular principalmente, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que ocurre principalmente cuando se quiere captar la glucosa? Entonces, básicamente lo que hace es lo siguiente, ¿no? Este es el receptor de la insulina se acopla, ¿sí? Al receptor, y ¿dónde se encuentran los canales de glucosa? Los canales de glucosa se encuentran dentro de las vesículas, endosomas, básicamente. Entonces, cuando se activa, cuando se une la insulina a este receptor, entonces se activa una señal intracelular haciendo que estos transportadores de glucosa se vayan hacia la membrana celular, ¿sí? Y de tal manera que puedan, ¿no? En este caso, captar mayor cantidad de glucosa, ¿sí? Eso hay una relocalización, ¿sí? De los receptores de glucosa para que pueda ingresar a la célula a través, ¿no? O sea, al citosol a través de, ¿no? La membrana plasmática por medio de los transportadores. Aquí principalmente vemos la fagocitosis, ¿sí? Por un macrófago, ¿ya? Que es un macrófago que está fagocitando dos glóbulos rojos, ¿sí? Miren aquí, ¿no? Vemos las flechas, aquí está invaginación, junto con la membrana, esta es la membrana del macrófago, y bueno, aquí tenemos, ¿no? El glóbulo rojo correspondiente, ¿sí? Como miren, este es en micrografía electrónica, tal como lo estamos viendo, ¿sí? Más exactamente. ¿Cómo se da ese proceso de fagocitosis? Precisamente cuando un cuerpo extraño entra a nuestro organismo, nuestro sistema inmunológico actúa. Entonces, por decir una bacteria, entonces secretan anticuerpos. Nuestro sistema inmunológico, esta bacteria está lleno de anticuerpos que va a ser captado básicamente por estos glóbulos blancos, por decir un neutrófilo, ¿sí? Entonces, capta, ¿no? A esta bacteria que está con sus anticuerpos para poder fagocitar. Entonces, de esa manera fagocita. Aquí tenemos esta fagocitosis, pero para poder fagocitar tiene que formar pseudópodos. Entonces, ahí vemos los pseudópodos, ¿sí? Que principalmente va a depender de ¿qué? De la fosfatidilinositol 4,5 bifosfato, que estimula la polimerización de la actina a nivel de la base, ¿sí? ¿Ya? Pero cuando ya se terminó de formar el pseudópodo, ¿sí? Entonces, la fosfatidilinositol 3, ¿no? Quinasa, ¿no? Va básicamente a transformar el 4,5 en 3,4,5 trifosfato, ¿sí? Inhibiendo básicamente la polimerización de la actina en la base, ¿no? Y así básicamente favorece en este caso, la fagocitosis de la bacteria correspondiente, ¿sí? Eso. Por lo tanto, aquí tenemos, este es el trans-Golgi, sí, que tiene dos vías secretorias principalmente, una vía secretoria constitutiva y una vía secretoria regulada. Bueno, cuando es la constitutiva, actúan proteínas que no tienen funciones especiales, ¿sí? ¿Ya? Y son eliminadas hacia el exterior. Sin embargo, existe otro tipo de proteínas secretorias que van a depender de una señal. Esta señal puede ser una hormona o un neurotransmisor, básicamente, ¿sí? Que esto hace que no tenga una vía secretoria regulada, ¿no? Ante una señal, ¿sí? Eso, por lo tanto, tenemos tres vías, ¿no? Una vía por proteínas, bueno, una vía endosomal principalmente, como ya lo dije, lo mencioné antes, dependiente de la manosa 6-fosfato principalmente, ¿no? El receptor de la manosa 6-fosfato, ¿sí? Que va a ir a los endosomas. O puede ser directo, a través de, bueno, ¿no? Directamente del trans hacia la membrana, ¿sí? Por proteínas que digamos, ¿no? Esto es la vía constitutiva, ¿sí?
proteínas que no tienen funciones especiales, o puede ser por medio de una señal, ¿sí? Tenemos proteínas secretorias que tienen que ser no secretadas hacia el exterior, ¿sí? Eso, ¿ya? Ahora vamos a ver cómo funcionan las clatrinas. Entonces, las clatrinas funcionan en un principio, ¿sí? Entonces, se forman aquí las clatrinas, ¿ya? Las clatrinas van a revestir básicamente, ¿no? Para formar la vesícula. Una vez que llega a la vesícula secretoria inmadura, ¿no? Se van las clatrinas y nuevamente aquí tenemos la vesícula secretoria madura. ¿Cómo lo observamos eso? Miren, esta es la vesícula secretoria inmadura, que tiene todavía algunas moléculas de clatrina, ¿sí? Que están en puntos negros. Pero cuando ya la vesícula secretoria es madura, se va a desprender completamente las clatrinas correspondientes, ¿sí? Eso básicamente. Bueno, y aquí tenemos la exocitosis de las vesículas de secreción, ¿sí? Bueno, aquí esto se fusiona, esta vesícula se fusiona a la membrana para poder excretar, ¿no? Hacia la parte exterior. Aquí lo vemos en micrografía electrónica, cómo sucede este acontecimiento. También tenemos la exocitosis de las vesículas sinápticas, básicamente, las proteínas SNAP. Tenemos las B-SNAP y las T-SNAP. Las B-SNAP, que es la sinaptobrevina, y las T-SNAP, que es la SNAP25 principalmente, ¿sí? Es lo que vemos. Esto garantiza la fusión de esta vesícula, ¿ya? Hacia la membrana, ¿sí? El cual va a ser dependiente del calcio para que pueda fusionarse y no básicamente secretar estas sustancias hacia el exterior de la célula, ¿sí? Pero principalmente ese acoplamiento va a depender de los SNAP, así como también del calcio, ¿sí? Ya para poder nos facilitar, ¿no? Esta fusión de la membrana de la vesícula con la membrana, ¿no? de la célula, básicamente, ¿sí? Eso. Y aquí tenemos la formación de vesículas sinápticas en una célula nerviosa, ¿no? Entonces aquí tenemos la vesícula sináptica, ¿sí? Que va directamente hacia el exterior, o también puede ser a través de, ¿no? Componentes a través de un endosoma. Este es un endosoma, ¿ya? Formación de un endosoma. Aquí vemos un endosoma, y este endosoma está formando una vesícula, básicamente, ¿no? Una vesícula sináptica, ¿ya? Y aquí tenemos la vesícula con los respectivos neurotransmisores que al final van a ser secretados hacia la parte exterior, o sea, hacia la parte presináptica, ¿no? Esta es la terminación nerviosa, ¿no? De la célula nerviosa, ¿no? Sinapsis, básicamente, el proceso sináptico con la, ¿no? Secreción de los neurotransmisores por exocitosis en respuesta a un potencial de acción, básicamente, ¿sí? Por lo tanto, cuando hemos hablado, en este caso, ¿no? De las vesículas intraluminales, pueden garantizar la citocinesis, modificaciones de la membrana para la citocinesis, fusión, ¿no? Para la citocinesis, o así como también para el proceso de fagocitosis o reparación de la membrana celular, así como también en el proceso de celularización en el embrión de la mosca, que está formado por muchas vesículas, ¿sí? Y estas vesículas se van fusionándose y formando varias células, básicamente, ¿no? Ese es en el embrión de la mosca. Por lo tanto, tenemos dos vías de salida, ¿no? De las proteínas de la membrana plasmática en una célula epitelial. Puede ser vía directa, cuando va del trans-Golgi directamente hacia, ¿no? Mediante una vesícula, hacia el exterior, ¿no? Parte apical o parte lateral, o puede ser a través de esta endosoma, ¿no? Endosoma temprano, vasolateral, que se tiene que unir a ¿no? Tiene que convertirse en endosoma tardío para unirse básicamente a un lisosoma, ¿no? Y ser eliminado al exterior. Son dos vías, directas o indirectas, básicamente, ¿sí? Eso. Conclusiones de esta sesión. El pH interno de los lisosomas es bajo. Aquí puse 5.2, es 5.0 también, ¿no? Para degradación de productos de digestión celular. No, el otro. Se identificó en microscopía electrónica, tanto a lisosomas como también a vesículas. Esto mediante precipitación con fosfato de plomo, tal como lo vimos, ¿no? En las presentaciones. Y el otro. El endosoma pasa por distintas etapas para la fusión del endosoma tardío y el lisosoma. Y lo otro, la función lisosomal en células vegetales está comprendida por vacuolas. ¿Sí? Eso ya se los dije. Y existen 4 rutas de fusión a los lisosomas. Uno por endocitosis, fagocitosis, autofagia y macropinocitosis, tal como lo mostré, ¿no? En las diapositivas. Por lo tanto, la manosa 6-fosfato está unido a las hidrolasas ácidas a través de los N-oligosacáridos.
Y otro, las caviolas son tipos de vesículas de pinocitosis que están formadas principalmente por lipid wrap o basas lipídicas que hemos hecho en membranas biológicas. ¿Sí? ¿Se acuerdan, verdad? Y el otro, las células necesitan colesterol para la síntesis de membrana, captando a través de los receptores de la LDL, lipoproteínas de baja densidad. Por lo tanto, tenemos tres vías de clasificación de las proteínas de la red trans-Golgi, que son vía endosomal, direccionamiento dependiente de una señal y vías de secreción constitutiva. Y lo último, las BSNAP y las ternas son responsables del anclaje de las vesículas sinápticas de las terminaciones nerviosas, ¿sí? Eso sería todo. ¿Ya? Y pasamos al siguiente tema, muerte celular. ¿Alguna pregunta, por favor? Igual se lo voy a pasar estas diapositivas. Todo esto es del Albert, ¿sí? ¿Aló? ¿Me escuchan? Maestro. Hola. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Qué tal? ¿Lo entendieron? Sí. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? O bueno, podemos dejar al final, ¿no? ¿Está grabando o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es la Maestro, primera sí que... está grabando. Está grabando, perfecto, ya. Vamos bien entonces. Ya podemos ir a lo que es muerte celular, ¿les parece? Este es el tema, ¿no? Son dos temas que debo dictar hoy, ¿no? Lisosomas y muerte celular, ¿sí? Pero quedó claro, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Ya, muy bien. Ahora sí, pasamos a este tema, muerte celular. Ya. Los objetivos de este tema son: uno, comprender los tipos de muerte celular. Otro, identificar células en apoptosis. El tercer objetivo, comprender la vía intrínseca de la apoptosis. El cuarto objetivo, comprender la vía extrínseca de la apoptosis. Y el último objetivo, comprender las señales de supervivencia. Vamos a ver. En primer lugar, aquí tenemos distintas formas de células de la muerte, por así decirlo. Esta es una célula apoptótica, con una serie de vesículas que estamos viendo a continuación, ¿sí? Y aquí vemos una célula apoptótica que ha sido fagocitada por un fagocito principalmente, puede ser un macrófago. Y aquí vemos una necrosis. Esta es una necrosis donde hubo una rotura de membrana y todo el contenido intracelular o citoplasmático se va hacia la parte exterior, ¿no? Esto sería necrosis. Entonces aquí tenemos dos apoptosis, células en apoptosis, y en este lado, en el C, tenemos necrosis. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a ver eso pronto. Aquí se hizo un estudio, ¿sí?, en embriogénesis de mamífero, ¿sí?, donde está en proceso de formación y hay una serie de pliegues, ¿sí?, entre los dedos, interdigitaciones entre los dedos. Y precisamente aquí se marcó con túnel. Ya vamos a ver qué es el túnel, ¿sí? Ya, que es una marcación especial para detectar células apoptóticas. Todo lo que está en este color se observa, ¿sí? Son células apoptóticas, ¿sí? ¿Se dan cuenta o no, estimados? Miren. Sí. ¿Aló? ¿Sí? Estas son células apoptóticas. Aquí también hay célula. ¿Qué hay acá, estimados? Célula apoptótica, ¿sí? Luego de un tiempo, ¿qué pasó? Desaparecieron. ¿Por qué? Porque eran células en apoptosis y desaparecen estas interdigitaciones, ¿sí? ¿Ok? Listo. Vamos a ver a continuación. Aquí tenemos dos tipos de muerte celular. Uno que es apoptosis y otro que es necrosis. ¿En qué consiste la apoptosis? En la apoptosis, en primer lugar, existe la condensación de la cromatina. Luego existe la contracción celular con la formación de ampollas. Aquí están las ampollas, ¿sí? Ahí están, oblet, ¿no? En inglés. Ahí está la formación de ampollas. Y luego estas ampollas se van fragmentando y finalmente estas ampollas apoptóticas van a ser fagocitadas por un fagocito. Puede ser un macrófago fácil, básicamente, ¿no? ¿Listo? Entonces una célula apoptótica puede ser reversible normalmente, ¿no? Bueno, por fisiología, algunas células ya tienen que morir, ¿no? Entrar a la muerte celular, ¿sí? Que es algo normal. Sin embargo, la necrosis ya es una patología, ¿sí? En la necrosis, en primer lugar, existe una hinchazón celular. Hasta este momento todavía puede recuperarse. Pero cuando no se recupera, pasa a un rompimiento de membrana y todo el contenido citoplasmático se va hacia la parte exterior, ¿sí? ¿Ya? Entonces, rotura de membrana. Esto, por ejemplo, es una necrosis, producto de una necrosis, ¿sí? Ya, aquí está, este miembro inferior está completamente necrosado, ¿no? La única solución es una amputación, básicamente, ¿sí? ¿Listo? Producto de una necrosis celular. Vamos a hablar acerca de la
apoptosis. ¿Cómo se da las apoptosis? Las apoptosis van a ser activadas por unas proteínas, las enzimas, que son las caspasas, ¿sí? Entonces aquí tenemos esta señal apoptótica, que son las proteínas adaptadoras, y aquí tenemos las caspasas 8, 9, ¿sí? Que son las caspasas iniciadoras. Estos tienen dominio de acoplamiento a esta señal apoptótica y este es el dominio proteasa. Entonces cuando viene esta señal apoptótica, une estas caspasas, ¿sí? Activadoras, ¿sí? Los va a clivar y los va a activar, y estas caspasas 8 y 9, básicamente, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Activa a las caspasas ejecutoras. ¿Quiénes son las caspasas ejecutoras? Las caspasas 3, 6 y 7, básicamente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las caspasas activadas, ¿sí? Ejecutoras. Una vez que se activan estas caspasas ejecutoras, ¿qué es lo que ocurre? Ya, esta caspasa ejecutora lo que hace es degradar al ICAT. ¿Qué hace este ICAT? Este ICAT está manteniendo inactivo al CAT, pero cuando degradamos al ICAT, se activa este CAT, ¿sí? Y este CAT estaría fragmentando, o sea, cortando estas, ¿no? Estas hebras de ADN, ¿sí? ¿Ya? ¿Esto qué serán? ¿Qué proteínas serán? ¿Ustedes llevan embriología o no? ¿O los que llevan embriología? ¿Qué son? ¿Cómo se llaman estas proteínas? Histonas. Las histonas, ¿sí? Pero aquí lo que hacen las CAT es romper. ¿Por qué? Gracias a las caspasas ejecutoras. Las caspasas ejecutoras son las 3, 6 y 7, acuérdense bien, ¿sí? ¿Cómo lo detectamos? De la siguiente manera, hacemos una corrida electroforética. Esto es a las 0 horas. Entonces ponemos señales apoptóticas a las 3 horas, a las 6 horas, a las 12 horas, y aquí vemos la fragmentación, ¿no? En escalera se llama, ¿no? La fragmentación del ADN, ¿sí? Otro es por el túnel. ¿Qué es el túnel? TDT, Methylated UTP Next and Leverly, ¿no? Que sería enzima transferasa terminal de deoxinucleótidos, o sea, la TDT, que añade cadenas de deoxinucleótidos, o sea, diuridín 3-butirifosfato, marcados a los extremos 3 oxidrilos de los fragmentos de ADN. Todas estas células que están marcadas en este color son básicamente, ¿no? ¿Cómo se les dice? ¿No? Células apoptóticas, marcadas con, ¿no? Túnel, que es TDT, ¿sí? ¿Ya? ¿Ok? ¿Listo? O sea, bueno, como lo expliqué anteriormente, ¿no? Enzima transferasa terminal de deoxinucleótidos que añade cadenas de deoxinucleótidos de diuridín trifosfato marcados en los extremos 3 oxidrilo de los fragmentos de ADN, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos a ver. Esta es la vía extrínseca de apoptosis, activadas a través de los receptores de la muerte FAS. Entonces, este sería el linfocito de la muerte, ¿no? Con su ligando FAS, que se acopla a esta célula diana, ¿sí? Ya, o target también, que tiene los receptores de los FAS. Entonces, una vez que se acopla, ahí está. Pero aquí tenemos las proteínas adaptadoras de los FAS. Se acopla, inmediatamente se acopla, y este también se acopla la caspasa 8, ¿sí? Que es la caspasa, ¿no? Activadora. Entonces, cuando ocurre esto, ¿no? Se activa esta caspasa 8, que es la caspasa activadora, y esta caspasa activadora activa a las caspasas ejecutoras y desencadena la apoptosis. Esta historia ya la sabemos. Cuando se activan las caspasas ejecutoras, ¿qué pasa? Regresábamos nuevamente aquí. Se activaron. Aquí tenemos las caspasas ejecutoras, ¿no? La 3, la 6 y la 7, ¿no? ¿Qué hace? Inactiva a los ICAT. Los ICAT estaban inactivando a los CAT, pero cuando cliva, ¿no? Degrada el ICAT, se activa el CAT y corta los fragmentos de ADN, ¿sí? E inicia el proceso apoptótico, básicamente, ¿sí? Eso sería la vía extrínseca. ¿Por qué? Porque depende de un ligando, no de una célula que viene de afuera, ¿sí? Eso, ¿ya? ¿Queda claro, verdad? ¿Sí? Bueno, y también tenemos a los, bueno, citocromo C, ¿sí? Bueno, aquí tenemos citocromo C marcado con, bueno, GFP, ¿no? Bueno, esto no, nos interesa más esta parte. Entonces, aquí tenemos las mitocondrias. Miren, estas son las mitocondrias que van a liberar a la citocromo C, básicamente, ¿ya? Y esta citocromo C se liga a la APAF1, que tiene los CAR, ¿sí? Y esto va a favorecer la formación de estas, ¿no? La unión de estas APAF1 junto con la citocromo C, y va a formar el apostosoma. Miren, este apostosoma parece una rueda, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven o no, estimados? Sí. ¿Qué opinan? Parece una rueda, ¿no? A este apostosoma se unen las caspasas, ¿no? Ejecutoras, ¿sí? Las caspasas 9. No, estas son las caspasas activadoras, ¿sí?
Una vez que se unen a estas caspasas activadoras, ¿no? Estos van a activar a las caspasas ejecutoras. Y lo demás ya lo sabemos. Aquí tenemos las caspasas ejecutoras, básicamente, ¿no? Y estas caspasas ejecutoras degradan a los ICAT, activan a los CAT y rompen, ¿no? Cortan CAT corta ¿no? Las cadenas de ADN, los fragmenta básicamente, ¿no? Ya lo sabemos y listo. Eso. Pero también existen proteínas que evitan que exista la apoptosis para que la célula siga sobreviviendo. Existen 3 clases de familia antiapoptóticas, que son las BCL2. ¿Sí? Estas son las antiapoptóticas que tienen estos dominios, BH4, BH3, BH1, BH2. Tiene como 4 dominios, ¿sí? Otro tipo de familias antiapoptóticas, que están las BAC, pero que mantiene estos dominios, BH3, BH1, BH2. Otro tipo de familia apoptótica, que sería las BAT-BIN, que serían, básicamente tiene un solo dominio que está conservando, ¿no? Todas estas son proteínas, ¿no? 3 clases de proteínas antiapoptóticas. Vamos a ver esta parte, miren, aquí lo van a entender. Esta es la mitocondria, que libera la citocromo C. Pero cuando, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Cuando hay un estímulo apoptótico, estas son las proteínas, ¿sí? Que están inactivas de la BCL2. Viene un estímulo apoptótico, todas estas proteínas se fusionan, se unen para formar un canal y puedan salir, bueno, salen también otras proteínas, no solamente la citocromo C, pero lo que nos interesa es la citocromo C. La citocromo C es la que va a activar a las caspasas, ¿no? Activadoras, y las caspasas activadoras activan a las caspasas ejecutoras para que se dé el proceso apoptótico principalmente. ¿Cómo ocurre esto? De la siguiente manera. ¿Por qué se mantiene separado? Porque aquí hay una familia, ¿no? De proteínas BCL2 que es antiapoptótica, que está activo, está inhibiendo que estas proteínas inactivas, o sea, efectoras de la BCL2 se unan, están completamente separadas. Entonces, ¿qué pasa? Viene un estímulo apoptótico, que es, ¿no? Únicamente la proteína BH3, ya, apoptótico, ya, ¿y qué hace? Inactiva a esto que estaba activado. Al inactivar, inmediatamente estas proteínas se unen para formar un canal y pueda salir la citocromo C de la mitocondria, ¿sí? ¿Listo? Eso básicamente, ¿ya? ¿Entendieron, no? Y esta citocromo C ya sabemos qué hace acá, ¿no? Se une a la PAF y va a formar el apoptosoma, y a este apoptosoma se une la caspasa 9, que es la caspasa activadora, y la caspasa activadora activa las caspasas ejecutoras para que desencadena el proceso apoptótico, ¿sí? Eso básicamente, ¿no? Bueno, aquí también tenemos factores de supervivencia que ajustan al número de células nerviosas, ¿no? Y a la cantidad, o sea, la apoptosis también está regulando, ¿no? Como que participa en un modelamiento, ¿no? De las células, ¿no? Para que puedan, ¿no? Algunas células tienen que morirse, ¿no? Entonces entran en apoptosis, ¿no? ¿Listo? Eso, que es parte del proceso, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de supervivencia? Uno, aquí está el factor de supervivencia y va a activar un factor de transcripción que al final activa las proteínas BCL2 que son antiapoptóticas y bloquea la apoptosis. Otro factor de supervivencia puede ser por esto, ¿no? Que activa las proteínas AKT y esta hace que libere el fosfato. Sin embargo, esta es la proteína BCL2 que es antiapoptótica, ¿sí? ¿Listo? Que está inactivando, ¿no? O sea, básicamente esto se encuentra inactivo, ¿ya? Pero la BCL2 se sabe que es antiapoptótica, evita la apoptosis, pero en este momento está inactiva. Entonces, ¿qué hace? Este fosfato, ¿no? Desplaza a esta BCL inactiva, ¿no? Al desplazar, bueno, se une al BAT, y ahora cuando sale del BAT, ¿no? Esta BCL2 se activa. Y al activarse, esto bloquea la apoptosis, ¿no? ¿Listo? Porque esta BCL2 ya sabemos que es antiapoptótica, ¿sí? Y el otro es el factor de supervivencia por una MAP quinasa, ¿no? Esta HIT básicamente inhibe a estas inhibidores de la apoptosis, que son proteínas inhibidoras de la apoptosis, pero cuando está, ¿no? Lo va a activar, o mejor dicho, lo va a inactivar por fosforilación. Fosforila la IT, cuando se fosforila la IT, se inactiva el IT, ¿no? Y nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? Al inactivar esto, no se va a bloquear la apoptosis, ¿no? Porque esto básicamente, ¿no? Estaba inactivando el proceso apoptótico. Por lo tanto, las conclusiones serían: los tipos de muerte celular son 2: apoptosis, que es reversible, y necrosis, que es irreversible. Y también se identificó células en apoptosis a través del método Turner, ¿no? TDT, Medarid, Utepenic and Leverling, ¿no? Que es enzima transferasa terminal de deoxinucleótidos TDT, que añade cadenas de deoxinucleótidos de iridium fosfato marcados
a los extremos 3 oxídeos de los fragmentos de ADN, perdón. La vía intrínseca al absorber es dependiente de la citocromo C de la mitocondria, ya les dije, ¿no? Y la vía extrínseca es dependiente del receptor FAS de la muerte, ¿sí? Y las señales de supervivencia están relacionadas a la proteína BCL2, BAT y HIT, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias, estimados. ¿Aló? Gracias, docente. Gracias, docente. Gracias, profesor. Gracias, Ya. docente.